Y ahora vamos a meditar en la palabra de Dios. Y si usted está allí, sin dudas, es una oportunidad para decir gracias. Gracias por poder estar a pesar de que estamos separados, lejos unos de otros. Gracias por poder reunirnos de esta manera y compartir este tiempo para orar, para hablar con Dios, para rogar por nosotros y para rogar por otros. Y es un tiempo para dar gracias, reconocer ese amor de Dios, esa misericordia, ese poder de Dios sobre nuestras vidas, aún en este tiempo. Y sin duda, ser agradecidos. Y se habla en estos días de lo que sucede en Formosa, ¿no? Estas noticias que hablan de cómo la gente allí han sido totalmente aislados, marginados. Algunos hablan de un encierro, de algo ilegal, pero la cuarentena trajo, sin duda, de estos temas tan controversiales, este aislamiento obligatorio. El mundo, en muchas partes del mundo, existió esto de el aislamiento obligatorio. Y se nos ordenó quedarnos en casa, se nos ordenó no movernos en la ciudad. Y en tiempos bíblicos había una enfermedad, quizás como el COVID, una enfermedad que aislaba a las personas, que las marginaba. Y aún hubo personas, hombres, mujeres, reyes, gobernantes, trabajadores, que fueron afectados por esta enfermedad. Y se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy. Y allí en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, les quiero pedir que puedan buscar allí en sus Biblias, capítulo 17 de Lucas, desde el versículo 11. Es un pasaje que sin dudas es muy conocido, pero dice allí, en el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y comenzaron a gritar. Y no solo era uno, eran 10. ¡Wow! Y me imagino como un número de muchas personas juntas enfermas. Y serían, me imagino, de distintas edades, de distintos extractos sociales. Me imagino, algunos de ellos tendrían familias. Me imagino que por esta condición habrían perdido sus trabajos. Estaban no solo aislados, sino que estaban marginados, sí, a un costado de la sociedad por su enfermedad. A tal punto allí en el versículo 13 dice la palabra que comenzaron a gritar cuando vieron que pasaba Jesús. Claro, no se les permitía estar cerca de aquellos que estaban sanos. Sin duda que se sentían apartados, desechados, marginados. Y no sé cuánto tiempo llevarían así. No lo dice el pasaje. Quizás algunos hacía ya mucho tiempo que padecían esta enfermedad. Esta enfermedad que terminaba uniéndoles a estos 10. Quizás había más, pero en esta oportunidad estos 10 están viviendo la misma miseria.
a raíz de esta enfermedad. Y la enfermedad que sin duda les unía porque era una necesidad. Así sucede hoy en día. Cuando la gente tiene necesidad, se une para reclamar estas famosas marchas de personas que reclaman porque tienen necesidades. Y qué curioso, el versículo 14, cuando Jesús les vio, les dijo que vayan a los sacerdotes. Realmente cuando leo este pasaje, pensaba, qué cosa más curiosa la de Jesús. Dice cuando les vio, evidentemente tenían señales de su enfermedad, su forma de vestirse, quizás sus llagas, supurando. Llevaban como una especie de tapabocas, se tenían que cubrir todo el rostro porque sus llagas se infectaban. ¿Y qué hace Jesús? Es curioso. Jesús hace nada, absolutamente nada. Simplemente les dice, vayan al sacerdote. Y sin dudas, esta gente ya había ido, porque para ser declarado leproso, el sacerdote tenía que constatar que tenía esta enfermedad. Y cada tanto, aquellos que recibían sanidad debían volver al sacerdote para que él certificara y se realizaba una ceremonia de gratitud, de una ofrenda, un sacrificio en respuesta a aquella sanidad obrada. Y Jesús les dice, vayan al sacerdote. Yo pensé por lo menos en 4 o 5 formas que Jesús podría haber hecho un milagro, como lo hizo tantas otras veces, quizás tocando a uno por uno. Y así los 10 hubieran sido sanados. O podría haber hecho, como dicen hoy, una cadena de sanidad. Jesús tocaba a uno y ese tocaba a otro y otro hasta que todos eran limpios de esa enfermedad. Podría haber, no sé, mojadoles con agua o aceite. Podría haberles, como he escuchado tantas veces, soplado. O podría con su manto haber tocado a las personas enfermas, pero no, él no hizo nada. Les dijo, vayan con el sacerdote. Y sin duda que los leprosos sabían a quién tenían que ir cuando estaban en estas condiciones. Pero va a suceder lo inesperado, lo maravilloso, lo extremadamente extraordinario. Uno de ellos se va a ver sano. Y otro. Y así los 10. Hasta que uno de ellos, al verse sano, regresa para alabar y dar gracias a Jesús. Si el milagro de uno solo es maravilloso, ¿cuánto más el milagro de 10 personas a la misma vez ser sanados de esta terrible enfermedad? Y va a suceder algo extremadamente extraordinario, tanto como el milagro mismo. El versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¡Qué curioso!
10 personas fueron sanadas. Todos los que estaban allí fueron sanados. Pero solo uno regresó, agradeciendo a Dios. ¡Wow! Solo uno. Y pensado, ¿cuántos somos en esta tarde? ¿10? ¿20? ¿Cuántos seremos hoy los agradecidos? Agradecidos de verdad. Dios ha hecho grandes milagros en nuestra vida y los está haciendo hoy mismo. Él está haciendo un milagro en nuestra vida hoy mismo. ¿Será que nosotros volvemos nuestro rostro a Dios y lo alabamos y le damos gracias? ¿Será que aún nos hemos olvidado de que hemos sido rescatados? Y miren lo que sucede. Miren lo que sucede según este pasaje a los que son agradecidos. El versículo 19 dice: y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solo este único leproso fue sanado de su enfermedad, sino que Dios sanó su alma, le trajo salvación, vida eterna. Queridos hermanos, ojalá podamos aprender a ser personas agradecidas a Dios, no solo por las cosas materiales, pero cuando somos agradecidos por las cosas materiales, Él también va a traer bendiciones espirituales. Cuando nos acercamos a Él y como este hombre nos postramos para adorarle, Él viene a nuestra vida con bendiciones espirituales. Que Dios nos ayude a ser personas agradecidas. Vamos a orar. Señor, Dios Santo, ayúdanos a volvernos a ti aún en este tiempo de pandemia, a ser agradecidos, Señor, a reconocer el toque de tu mano poderosa sobre nuestra vida. Nos volvemos a ti, Señor, y queremos disfrutar esas bendiciones espirituales para nuestra alma, para nuestro corazón. Te damos muchas gracias, oh Dios. Gracias por dejarnos compartir este tiempo en que hemos orado. Y ahora, Señor, al cerrar este tiempo, queremos ser personas agradecidas. Oramos, Dios, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Sea una persona agradecida a Dios por lo que Él ha hecho en su vida, aún en este tiempo difícil. Que Dios les bendiga.